Vamos a comenzar primero con este tema de actualidad que estamos viviendo, con esta película que estamos viendo en la Fórmula 1, qué es lo que está pasando en esa disputa que están teniendo la Fórmula 1 con la FIA después de lo que ha ocurrido con la intención por parte de la FIA de abrir las puertas a más equipos y el anuncio de que Andretti oficialmente iba a intentar entrar a la Fórmula 1, que sabemos que Andretti tenía esa intención, lo sabíamos porque lo habían comentado abiertamente, porque se le había visto a Michael Andretti incluso por el paddock, sobre todo recuerdo que se le vio en Miami, y toda esa película, tal y como lo que se sabía, está contada ya en un vídeo aparte. Así que os voy a poner aquí un poco en contexto, pero obviamente toda esa película hay un vídeo en específico bastante extenso, hablando en específico, como digo, acerca de eso. En este vídeo nos vamos a centrar un poco también en cuál es la opinión de los equipos, qué es lo que están pidiendo los equipos, ¿por qué? Porque han salido más informaciones, ya sabíamos, os lo había contado en ese vídeo, que el medio Reuters había dicho que la mayoría de los equipos, por no decir que todos los equipos, estaban rotundamente en contra de la entrada de Andretti. Pues os vamos a dar las razones, qué es lo que opinan. Para empezar, en esta... Primero vamos a comentar un poco sí que de contexto más allá incluso de lo que ha pasado ahora, contexto anterior. Sabemos que Andretti lleva mucho tiempo intentando entrar a la Fórmula 1, lo han dicho abiertamente, y yo recuerdo ya desde finales de 2021 estar hablando de Andretti entrando a la Fórmula 1. Entonces se hablaba incluso de que se pudieran llegar a unir a Sauber. Luego ya se empezó a hablar como un equipo independiente. Y en ese entonces, cuando ya se empezó a hablar de ese equipo independiente, sobre todo Toto Wolff fue quien habló públicamente acerca de esto, llegó a decir que no les interesaba. Esto es una cosa que ahora vais a ver la incongruencia que hay, porque yo creo que muchas excusas las están poniendo por poner, porque no quieren, por lo que sea, que Andretti o un undécimo equipo, yo creo que es más un undécimo equipo, pero bueno, con Andretti también lo tienen enfilado, entra a la parrilla. Pero una de las excusas que pusieron en su día era: no les importa el dinero, porque sabemos que ahora mismo en el acuerdo de Concordia hay una cláusula que para que haya un nuevo equipo, un equipo de cero que entre, que sea ese un décimo equipo, tiene que pagar 200 millones. Pues eso siempre se ha estado hablando y Andretti ha dicho que no tenía ningún problema en meterlo. Luego vamos a hablar de esos 200 millones y qué es lo que están pidiendo los equipos. Lo vamos a dejar un poco más allá. Pero esas declaraciones de Toto Wolff decía que a ellos no les importaba el dinero. Lo importante en que Andretti entrase a la Fórmula 1 no era ese dinero que tenían que aportar, sino el valor. ¿Cuánto valor iban a aportar a la Fórmula 1? Eso era lo que realmente les interesaba. Eso era lo que realmente, por lo que realmente le ponían pegas. Es lo que dijo Toto Wolff. A lo cual, obviamente, ese valor que introduces, porque creen que Andretti no tenía un valor tan global, por lo menos, como para entrar a la Fórmula 1, lo que supondría esa pérdida de dinero que van a hacer, porque el dinero que hay, el dinero que se da a los equipos por la posición en la que quedan, se divide en cuanto a pues los beneficios que ha tenido la Fórmula 1 y lo que le corresponde a cada equipo. Si entra un nuevo equipo, esos mismos beneficios se reparten entre 11 en lugar de en 10. Entonces, por eso eran esos 200 millones, pero lo que él comentaba es que tenían que ver más ese valor que iba a introducir. ¿Cuál era ese valor real? Pues lo que ha respondido Michael Andretti después de todo esto que está pasando es: una de las preguntas, textualmente os leo sus declaraciones, una de las preguntas era: ¿qué aportará Andretti a la fiesta, a la Fórmula 1? Ahora tenemos con nosotros a uno de los mayores fabricantes del mundo, General Motors y Cadillac. Creemos que esa era la única casilla que no teníamos marcada y que ahora sí la tenemos. Creo que vamos a aportar un enorme apoyo a la Fórmula 1. Es difícil que alguien lo discuta ahora. Por supuesto, en cuanto a valor, si Andretti, que ya iba a suponer un valor enorme, que yo creo que eso era una excusa que le ponían a Andretti por no sé por qué, sobre todo Toto Wolff lo ha tenido enfilado, pero ya no hay excusas. En cuanto a valor está ahí, claro, por eso ya en cuanto a valor no están hablando, no es uno de esos problemas, pero eso son las declaraciones respondiendo a esas antiguas declaraciones que incluso contamos aquí de Toto Wolff. Muy ciertas, y se les ha quitado esa excusa, porque ya esa excusa sí que no la puedes poner. Hay otras excusas que puedes llegar a mantener, pero hay excusas que no, y esa del valor con la unión con Cadillac, con General Motors, se ha acabado esa excusa del valor. Pero claro, ha vuelto la excusa ahora del dinero. Ahora eso lo iremos hablando. Entonces, bueno, pues con ese anuncio de la Fórmula 1 ya os hemos contado que los equipos no están interesados, a lo cual Mohamed Ben Sulayem llegó a decir textualmente: es sorprendente que haya habido algunas reacciones negativas ante la noticia. En los últimos años, la FIA ha aceptado la entrada de organizaciones más pequeñas y exitosas.
A esto se refiere sobre todo al equipo Haas. Deberíamos ayudar a que fabricantes globales como General Motors y grandes equipos como Andretti u otros entren a la Fórmula 1. El interés de equipos en crecimiento añade diversidad y aumenta el atractivo de la Fórmula 1. Es lo que ha dicho Mohammed Ben Sulayem, quien además también en otras declaraciones ya está hablando de 12 equipos, que ese 12º equipo os lo contamos ayer sobre Pantera Team Asia. Podría ser uno de esos 12 equipos, además de otros que podrían llegar a estar interesados. Se ha llegado a hablar en estas últimas horas, como ya se está, esto ya son rumores muy extensos, pero bueno, se ha llegado a hablar también incluso acerca de Porsche como entrando como equipo independiente. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tres razones? Hay tres razones por las que los equipos de la Fórmula 1 no están interesados en que Andretti entre a la Fórmula 1 oficialmente. Que yo os digo que también creo que en parte hay algo contra Andretti y en parte más que Andretti, ese 11º equipo que no les gusta. Pero ¿por qué no quieren ese 11º equipo? Pues bueno, hay tres factores que no les gustan, como os estoy diciendo. Para todo esto hemos estado comentando. ¿Cuál es el primero? El más importante, el que antes no les importaba y ahora sí, la economía. No les gusta que haya un 11º equipo porque el pastel se reparte entre más. El mismo dinero entre más equipos, mismo dinero entre 11. Supondría unas pérdidas, es lo que están comentando. Antes no importaba, ahora sí importa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Pasar de esos 200 millones que tienen que pagar Andretti por entrar a Fórmula 1 como ese pase, por así decirlo, para poder entrar a Fórmula 1 como equipo independiente, pasar de 200 millones porque el valor de la Fórmula 1, si lo que alegan es que el valor de la Fórmula 1 ha crecido, antes esos 200 millones supondría las pérdidas que suponía un equipo más, pero ahora no la supone. Ahora pierdes más dinero por entrar, porque haya un equipo de más que 200 millones. Entonces lo que están pidiendo es entre 600 y 700 millones, que es lo que tendría que pagar el equipo Andretti. Es lo que están pidiendo. También te digo que no sé si se cambiará o no, pero lo que están pidiendo es 600-700 millones. Si pagas en eso, no tendrían tanto problema en que entre un nuevo equipo. Es lo que ha comentado. Luego, otro factor que no les ha gustado a nada a los equipos y con lo cual no estoy nada de acuerdo, que es que creen que Andretti ha sido bastante agresivo en su política para entrar. Es decir, creen que ha estado muy martillo pilón de estar que queremos entrar, todo. Bastante agresiva la intención de entrar a Fórmula 1. Yo estoy un poco de desacuerdo, me refiero, no lo veo un problema. Es decir, puede ser que hayan sido bastante agresivos, pues bueno, cada uno juzgará lo que quiera, pero yo no veo un problema en la manera en la que han intentado entrar, la manera en la que han dejado claramente que querían entrar a la Fórmula 1, yo no lo veo ningún problema. Ese es un factor que han puesto de excusa los equipos. ¿Y cuál es el tercer y último? Que en este sí que te puedo llegar a entender que estoy un poco de acuerdo, vamos, entiendo la postura, me refiero más allá de la Fórmula 1 y lo que dicen los equipos es que se han sentido engañados. ¿A qué se refieren con que se han sentido engañados? Se han sentido engañados porque les ha parecido muy extraño la coincidencia, por así decirlo, de que Andretti hace 3 semanas dijera que esperaban tener una buena noticia dentro de 2 semanas, 3 semanas y un buen regalo por Navidad. Mucha coincidencia que justo se cumplen esas 2 semanas y llega un tuit de repente de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, publicando en redes sociales su intención de acoger nuevos equipos y 3 días después llega el anuncio oficial de Andretti con Cadillac de que quieren entrar a la Fórmula 1. Aquí sí que te puedo entender que puede llegar a tener razón, en sentido de creo que la Fórmula 1 y los equipos de la Fórmula 1 son lo suficientemente grandes y lo suficientemente importantes como para que la FIA estas cosas lo tenga claro. Y creo que son bastante, sobre todo, creo que son bastante importantes por lo que estamos viendo, porque creo que como no quieran, no va a entrar Andretti. Entonces sí que es un problema que ha tenido la FIA. Más allá de que esté de acuerdo o no, creo que lo entiendo la postura y sí que es un problemón que tiene ahora mismo la FIA, porque los equipos tienen que elegir también. Entonces, veremos qué es lo que acaba pasando. Esto es todo lo que se sabe por ahora de este culebrón que estamos viviendo entre la Fórmula 1, entre Andretti, entre los equipos, entre la FIA. Esto son la expansión que tenemos por el día de hoy. Seguiremos teniendo toda la información que podamos ir recopilando en los próximos días cuando vaya saliendo algo nuevo.